las 5 mayores extinciones masivas en nuestro planeta. La primera fue causada por una hiperglaciación, creando gigantescas capas de hielo que provocaron la erosión a gran escala de las rocas recién formadas, lo que a su vez absorbió dióxido de carbono de la atmósfera y enfrió drásticamente el planeta. Como resultado, los niveles del mar descendieron enormemente y los hábitats de las criaturas que vivían en aguas poco profundas se enfriaron y disminuyeron rápidamente. Se estima que acabó con el 85% de las especies existentes, entre ellos corales, braquiópodos, trilobites y conodontos. Vamos por la segunda extinción. Los niveles del oxígeno marino descendieron de forma rápida en varios pulsos, cuya causa ha sido difícil de determinar. Entre las posibles causas tenemos: las erupciones volcánicas podrían haber expulsado gases de efecto invernadero y dióxido de azufre que causaron lluvia ácida. Los asteroides también podrían haber contribuido a la extinción, también las plantas terrestres y su poder de absorber CO2 de la atmósfera. Vamos por la tercera extinción. La causa principal de la extinción fue la erupción de los Trap siberianos, un complejo volcánico inmenso que expulsó 3 millones de kilómetros cúbicos de lava sobre la actual Siberia y liberó al menos 14,5 billones de toneladas de carbono. Los bosques del mundo quedaron devastados y no se recuperarían por completo hasta unos 10 millones de años después. Esto provocó un calentamiento global infernal y una pérdida de oxígeno en los océanos que contribuyó a la extinción de muchas especies. Los ecosistemas marinos tardaron entre 4 y 8 millones de años en recuperarse y la diversificación de las especies se ralentizó notoriamente. Fue la peor extinción en masa sufrida por el planeta y eliminó al 96% de todas las especies marinas y casi 3 de cada 4 especies terrestres. Ahora vamos por la cuarta extinción. Esta extinción fue causada por un aumento de 2,7 a 6 grados Celsius en la temperatura de la Tierra, debido a la cuadruplicación de los niveles atmosféricos de dióxido de carbono. La provincia magmática del Atlántico Central es la principal sospechosa de haber liberado los gases de efecto invernadero que causaron el calentamiento. Este aumento del CO2 también acidificó los océanos. Los cocodrilianos, los vertebrados dominantes en la época, sufrieron muchas extinciones y los primeros dinosaurios, que eran criaturas pequeñas y ágiles, se diversificaron rápidamente. Desapareció hasta el 80% de todas las especies terrestres y marinas. Vamos por la quinta y última, quizás. Hace 66 millones de años, un asteroide de poco más de 10 kilómetros de diámetro impactó en la Tierra, cerca de la península Yucatán en México, en el actual pueblito de Chicxulub. La fuerza de gravedad de la Tierra lo aceleró hasta los 75.000 kilómetros por hora, provocando un impacto de tal magnitud que solo haciendo explotar 2,5 veces todo el arsenal nuclear actual se podría comparar. Dejó un cráter de 193 kilómetros de ancho y causó un enfriamiento global drástico. El impacto también provocó incendios forestales y un tsunami en un radio de 1.400 kilómetros alrededor del lugar del impacto. Como resultado, casi el 76% de las especies del planeta, incluyendo los dinosaurios no aviares, se extinguieron. Algunos científicos sostienen que las erupciones volcánicas en las escaleras de Deccan, en la India, también contribuyeron al fenómeno. Si les gustó el contenido, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo videito.